Assalamu alaikum, marhaba, bienvenidos a una nueva lección del curso de árabe nivel básico. Estamos en esta lección donde vamos a dar otro tipo de vocales. Recuerden que hasta ahora hemos visto las vocales cortas y dijimos que las vocales cortas no son letras, sino que son marcas que se le ponen a las consonantes para crear las sílabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una ba, le pongo una fatha y se convierte y se leería ba. Le pongo kasra, se lee bi, y le pongo damma y se lee bu. Correcto. Bien, pero estas son las llamadas vocales cortas, porque en árabe tenemos otras vocales que son las largas. Y tampoco es que sean letras en sí. Veamos cómo se conforma el sonido de la vocal larga. Bien, la vocal larga en árabe necesita de unas letras de auxiliares, digamos, las letras auxiliares. Vamos a poner un ejemplo en la pizarra y veamos a qué nos estamos refiriendo. Bien, si yo tengo aquí la letra, empezamos por nuestro ejemplo de siempre, la letra ba. Bien, vamos a ponerla de forma más recta. La letra ba, bien, dijimos que para leerla ba tendría que ponerle una vocal A, ¿cierto? Bien, y la vocal A se llama fatha, ¿no? El nombre de esa marca se llama fatha y representa la A. Bien, eso así leería ba, bien, ba, es decir, una vocal corta. Bien, ¿cómo convierto ese sonido en una vocal larga? Es decir, ba, porque en árabe están lo que son las vocales largas, ¿bien? Que no lo vamos a confundir con la tónica de una palabra o la palabra que lleva tilde, no. Vamos a decir que el árabe tiene dos tipos de vocales, cortas y largas, a y a, ¿bien? Para eso yo necesitaré añadir a esa letra, es decir, a la letra ba, le tendré que añadir una letra auxiliar para poder prolongar el sonido de la A. Esa letra auxiliar que corresponde a la fatha, mira por dónde que hay una letra que dijimos que tiene una serie de funciones, que no es un sonido, es decir, no es una... no es una consonante, y dijimos que tiene varias funciones. Recuerden que esa letra, decimos que ella no tenía sonido en sí misma, sino que sirve de auxiliar para otras cosas. Pues entre esta letra era el alif, no sé si recuerdan, de la primera clase, ¿no? Entonces, a la ba, si le sumo el alif, bien, obtengo lo siguiente. Es decir, tendría ba, que se escribe al inicio de la palabra, ¿sí? Con su correspondiente vocal, que es la fatha, ¿cierto? Y el alif, que podré unir desde la derecha sin ningún problema. Bien. Y esto sería ba en vez de ba. Bien. ¿Lo vieron? Es decir, tengo una letra cualquiera, en este caso una ba. ¿Qué vocal lleva? La fatha. ¿Y la fatha qué vocal representa? La A. Muy bien. ¿Y cómo se lee? Ba. Pero si quiero prolongarla, le tendré que añadir un alif. Bien. ¿Eso pasa en medio al final de la palabra? Sí, pasa en medio, pasa al final. Donde sea que yo quiera prolongar la ba, le tendré que añadir una letra auxiliar que es la alif. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la palabra bab, es decir, puerta, ¿cómo se escribiría? Bueno, la palabra bab está compuesta por la letra ba, ¿sí? Más la prolongación de la vocal A, más otra letra ba al final. Bien. ¿Y qué obtengo con esto? Bab. ¿Cómo sería? Bien, aquí hay una vocal. Aquí hay una prolongación de la vocal, es decir, el alif representa la prolongación de la vocal. Y el ba no tiene ninguna vocal porque termina en bab. No termina ni en ba, ni en bi, ni en bu. Cosa que no es cierta, es decir, las palabras en árabe se declinan, pero nosotros no vamos a dar la declinación.
Vamos a omitir las declinaciones. Ya más adelante daremos las declinaciones. Pero por lo pronto tenemos que bab es puerta. Bueno, ¿y cómo enlazo la palabra? Vamos a la lección, a las lecciones anteriores donde cómo se conforma la palabra y diré, bueno, la ba, ¿dónde está? Al principio de la palabra. ¿Y cómo se escribe? Pues se escribe preparándola para un enlace. ¿Cierto? Vamos a ponerlo correcto. Es decir, preparamos el ba para su enlace. ¿Y cómo lo preparamos? Bueno, pues el cierre este que lo tenía lo dejamos abierto. El alif es una de esas letras, de 6 letras, que no permiten por la izquierda, pero por la derecha se pueden enlazar sin problema. Bien. Y ahora, por último, el ba. ¿Cómo lo escribo? Bueno, pues el alif, al no permitirme por la izquierda, tendré que dejar un espacio y es como si se iniciara de nuevo, ¿no? Y al ser la última letra de la palabra, pues se cierra, es decir, como si fuese aislada. Bien. Entonces, ¿qué vocal lleva aquí? La fatha. Vale. Entonces, ¿eso qué sería? Bab. Bien. Bab. No bab, sino bab, prolongada. Y eso significa puerta. Bien. ¿Cómo se translitera? Bien. Lo voy a poner una vez, pero a partir de ahora no volveré a hacerlo. Es decir, esta palabra, bab, se transliteraría así. Bien, hay gente que lo hace así, bab, o bien así. Bab. Bien. Pero esto en nuestro curso está prohibido, es decir, transliterar las palabras es una mala costumbre que retrasa el aprendizaje de la lectura, de la lectoescritura en general. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar leer directamente, aunque sea más lento, pero iremos interiorizando de una forma mucho más eficaz el leer directamente en árabe, aunque nos cueste más que estar reproduciendo o buscando cuál es la transliteración correspondiente. Así que tendré que buscar la letra, digo qué letra es esta, la ba, qué sonido es, la b, qué vocal lleva, una a, que tiene a continuación un alif, cómo se lee, ba, y al final que tiene otra ba, qué sonido le corresponde, la b, por lo tanto diría bab, porque no tiene vocal. Bien, entonces esta es la forma que tenemos para prolongar la fatha. Bien, vieron que es bastante sencilla, ¿no? No tiene mayor ciencia. Es decir, que lo único que tener en cuenta y es que la prolongación de la vocal se necesita añadir a esa letra, esa consonante que lleva esa vocal, añadirle una letra auxiliar para que se prolongue su vocal. Bien. Y en este caso, la vocal A le corresponde el alif siempre. Es decir, para prolongar una A, siempre esa letra o esa consonante que lleva A, hay que añadirle un alif de prolongación. Bien, vamos entonces a borrar, en el caso de la fatha, esto es, digamos, la prolongación de la fatha, ¿no? Tenemos aquí la prolongación de la vocal fatha. Es decir, de la vocal A. Bien. Vale, vamos a borrar y vamos a pasar a cómo se prolonga, por ejemplo, la damma, la U, ¿no? Bien. Borramos. Bien. Entonces, para prolongar la vocal U, es decir, la damma, vamos a utilizar el mismo ejemplo, con la misma, vamos a cambiar de letra para no estar siempre en una letra. Vamos a pulsar, por ejemplo, la letra sin, ¿no? La letra sin, tenemos que la letra sin se escribe así. Bien. Vamos a poner una vocal, que en este caso es la damma, y es lo que vamos a ver cómo se prolonga la damma. Bien, en cuanto a cómo se prolonga la damma, fíjense que la damma se escribe de un modo muy parecido a una letra que hemos dado, pero en chiquitito, ¿cierto? Y eso no es una coincidencia. Vamos a ver. Si yo en vez de su quiero leer su o quiero escribir su, ¿cómo prolongo esa vocal? ¿Cómo prolongo el sonido de la U? Es decir, ¿cómo prolongo la damma? También tendré que añadir una letra auxiliar. ¿Y cuál es esta vez esa letra auxiliar? Esa letra auxiliar es la waw. Bien.
Este parecido entre la damma y el waw obviamente no es accidental. Bien, la damma y el waw. Es decir, cuando se decide representar las vocales a través de signos y poner este signo de damma representando la u, su relación con la waw no es una coincidencia. Por lo tanto, ¿cómo sería? Pues si yo digo igual y uno la sin con la waw, digo que la sin al inicio de la palabra pierde su arco para poder enlazarse. El waw no puede enlazarse por la izquierda, pero no tiene ningún problema con la derecha. Recuerden que el waw forma parte de ese grupo de 6 letras, junto con el alif, el dal, el zal, el ra y el zay, que por la izquierda no se puede enlazar, pero sí por la derecha. Por lo tanto, no hay ningún problema por la derecha y lo enlazamos. Bien. Y le ponemos la damma. Bien. Entonces, su es, se lee ahora su. Bien. Su prolongada. No su, sino su. Bien. Vamos a buscar un ejemplo. Un ejemplo sería, si yo pongo, por ejemplo, la palabra mercado, en árabe es sin más, es decir, sin con damma, que se lee su, ¿sí? Y esa palabra tiene además prolongada la u, por lo tanto hay que añadir la letra auxiliar de prolongación, que es la waw, ¿bien? Más la letra qaf en este caso, ¿no? La letra qaf, ¿ok? Entonces, la qaf no baja tanto como la waw, ¿no? Sino que baja media altura, así. Bien. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo la palabra suq. Bien. Tengo la palabra suq. Empiezo a enlazar. La sin al inicio de la palabra, sin problemas, se puede enlazar por la izquierda con su correspondiente vocal damma. A continuación, la waw por la derecha, no hay ningún problema para enlazarla, ¿cierto? Pero donde tengo el problema aquí es en el qaf. ¿Por qué? Porque la waw, al ser parte de esas 6 letras que por la izquierda no se pueden enlazar, tendré que escribirla de forma separada. Por lo tanto, la qaf será, es decir, se separará de la waw sin ninguna línea de enlace. Y se escribe como si fuera aislada porque no tiene ninguna letra después. ¿Y cómo se lee esto? Suq. Suq. Es decir, la qaf no tiene vocal. Ni qa, ni qi, ni qu, sino suq. Solamente el sonido de la qaf, sin ninguna vocal que se añada. ¿Vale? Vimos que era muy sencillo, ¿no? Por lo tanto, suq significa entonces mercado. Bien. Mercado. Tal cual. Los distintos usos de mercado coinciden con los distintos usos suq, es decir, mercado financiero, el mercado donde compras fruta y verdura, el mercado en general es suq. Bien, esta ha sido la forma en la que tenemos de prolongar la vocal damma, es decir, la vocal u, es decir, se añade una letra auxiliar. Queda pendiente una pregunta que la daremos después de que veamos cómo se prolonga la i o la vocal kasra. Bien, vamos a borrar aquí y pasamos entonces vamos a oír a la vocal kasra. ¿Cómo prolongo la i? Es decir, en vez de i. Y vamos a poner como ejemplo otra letra distinta. Vamos a poner como ejemplo la letra, por ejemplo, la jim. Bien, jim. Bien, la letra jim, si le pongo la vocal kasra, bien, si le pongo la vocal kasra, fíjense que normalmente la kasra se pone debajo del punto. Donde va el punto va la kasra, ¿sí? No debajo de la letra. Lo correcto es ponerlo debajo del punto. Bien, no es un error grave, pero es lo correcto. Si yo quiero decir G, ¿qué letra auxiliar tengo que añadir? Tendré que añadir la letra auxiliar ya. Ya. Muy bien. ¿Y cómo se queda? Bueno, pues si yo en vez de G quiero decir G, escribo y enlazo.
El jim al inicio de la palabra no tengo problema con su correspondiente vocal, que es la kasra, es decir, la i, ji, y la ya no tiene ningún problema para enlazarse por la derecha, por lo tanto, y recupera su forma original. ¿Por qué? Porque está al final de la palabra. Bien, si estuviese al principio sería así, digo, en medio sería así, al principio sería así, pero al final es así. ¿Cierto? Bien. Ji, por lo tanto, tendremos ji. Bien. Por ejemplo, una palabra, vamos a buscar la palabra generación, jil. Bien. Jil está formado por las letras jim con kasra. Bien. Luego la letra que va a prolongar la vocal, es decir, la letra ya, la letra auxiliar. Bien. Más la letra lam, una L, ¿no? Lam en este caso. Bien. La letra lam. Muy bien. ¿Cómo se conforma? Pues lo mismo. Siempre vamos a buscar cómo se escribe al principio de la palabra, en mitad de la palabra, al final de la palabra. Y enlazar para formar la palabra, ¿no? Entonces tenemos la letra jim. Al inicio no tiene ningún problema. Se le quita el arco para poder enlazarla. Se le pone su vocal correspondiente, que es la G. Bien, a continuación tenemos la letra de prolongación. Ya, fíjense que ahora ya está en medio. Bien, así que pierde ese arco que tiene y se escribe como en medio de la palabra, ¿cierto? Bien, y la lam no tiene ningún problema por la derecha, por lo tanto se quedaría así. Gil, bien, Gil, prolongado, y eso significa generación. La generación, primera generación o segunda generación, es decir, los descendientes, una generación que vive en una época determinada o la generación descendiente. Bien, entonces Gil es generación y la I está prolongada por la ya. Bien, por lo tanto, vamos a borrar aquí para tratar la pregunta que se nos puede plantear. Claro, la pregunta que se nos plantea aquí es, bien, entendemos que el alif sea una letra de prolongación y, bueno, y una letra auxiliar porque el alif no tiene sonido. Pero la waw y la ya sí tienen sonido. Entonces, ¿cómo la diferenciamos cuando tienen sonido y cuando están haciendo función de letras auxiliares? Es decir, cuando no tienen sonido, como en este caso, están prolongando la vocal, pero ellas mismas no tienen sonido. Es decir, yo no estoy diciendo ya, yi, yu, ni estoy diciendo wa, wi, wu, sino que las estoy utilizando para prolongar o bien la u, en caso de la waw, o bien la i, en caso de la ya. Bien. Por lo pronto, nosotros vamos a dar una explicación inicial. Bien, obviamente, digamos que la estructura de la palabra tiene una serie de normas que nos hacen diferenciar claramente una cosa de la otra sin necesidad de las vocales. Pero como estamos empezando, pues vamos a hacerlo mediante las vocales. Bien, si yo tengo una palabra entonces, por lo pronto vamos a repasar de que las letras auxiliares que estamos utilizando para prolongar la fatha, vamos a tener una raya aquí, una raya para diferenciar. Bien. Para prolongar la vocal fatha, la vocal kasra y la vocal damma, estoy utilizando letras auxiliares. Es decir, con la fatha estoy utilizando la letra auxiliar alif, con la kasra estoy utilizando la ya y con la damma estoy utilizando la waw. Bien. Y estas son las letras de prolongación. Son letras de prolongación para las vocales largas, ¿no? De prolongación. Bien, en árabe se llama huruf al-mad. Bien, huruf al-mad. Vamos a ponerlo también. Huruf al-mad. Bien, entonces nos fijamos que huruf también tiene una prolongación, es decir, la damma de la ra está prolongada por el waw. Huruf, y no huruf, sino huruf. Bien, pues
Vamos a poner entonces los ejemplos que hemos dado. Hemos dado el ejemplo de la palabra bab. Bien. Hemos dado el ejemplo de la palabra suq. Y hemos dado el ejemplo de la palabra jil. Bien. Bab, la ba lleva fatha. Suq lleva la sin lleva damma. Jil, la jim lleva kasra. Vale. Por lo pronto, la forma que tenemos para diferenciar de que la letra waw y la letra ya están haciendo función de prolongación de la vocal correspondiente, ¿vale? La damma y la kasra. El waw prolonga la damma, el ya prolonga la kasra. Es que estas letras no llevan vocal. No llevan vocal. Bien, primer paso, es que no llevan vocal. Segundo, que las letras anteriores tengan la vocal que corresponde. Es decir, si la jim tuviese una fatha, yo sé que la ya no está haciendo función de prolongación. No puede porque la ya solo prolonga la kasra, no prolonga la fatha. Así que aquí si el jim tuviese una fatha, por lo tanto el ya diría que no está haciendo de prolongación porque aquí hay una A, no una I. Pero al haber una I, sí diría que está haciendo entonces función de prolongación. Así que tengo dos criterios. Una, que la propia letra no lleva vocal. Dos, que la vocal de la letra anterior corresponde a la función de prolongación de esta. Es decir, en este caso si tengo la ya y la anterior lleva kasra, diría, y esta no lleva ninguna vocal, entonces diría que la ya inevitablemente está haciendo de prolongación. Lo mismo aquí. Una, la waw no tiene ninguna vocal y la letra anterior tiene una vocal U. Por lo tanto, la función que está haciendo la waw es la de prolongación. Y lo mismo pasa aquí, aunque ya tengo tres criterios. Uno, no lleva vocal. Dos, la anterior tiene fatha. Y tres, es que el alif no tiene ningún sonido, porque el alif es una letra auxiliar de por sí. No le corresponde ningún sonido consonántico. Bien. Entonces, es así de fácil lo que es las letras de prolongación. Por lo tanto, las letras de prolongación lo que nos permiten es prolongar las vocales. Y esto es lo que vamos a concluir, que en árabe hay dos tipos de vocales, unas cortas y otras largas. En ambos casos son tres, porque no hay más vocales, solo hay tres vocales. Estas vocales pueden ser cortas, la fatha, la kasra de damma, y las largas son las mismas, pero añadiéndoles la letra auxiliar correspondiente. Bueno, espero que hayas quedado muy claro. De todas maneras, cualquier pregunta o duda, saben que pueden dejar debajo de la lección vuestras consultas y realizar los ejercicios correspondientes. Eso ha sido todo de momento. Wassalamu alaikum wa ila al liqa y hasta nuestro próximo encuentro.